Bienvenidos a los que se están uniendo al live. Bienvenido Benjamín, bienvenido Kikos, bienvenida Lady. Bienvenida Chuenli, amiga, bienvenida. Sí, bastante tiempo desconectado he estado, bueno, sobre todo con este tema de las fiestas y eso, a veces uno se desconecta un poco y bueno, también ha habido bastante trabajito. Vamos a esperar que se unan un poquito más. Como siempre, estos lives son para hablar acerca de los viajes astrales, dar respuesta a preguntas, dudas que se tengan. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Alfredo Varela, yo soy un viajero astral frecuente y hoy estamos acá para hablar sobre ese tema más. O sea, también cualquier tema de la espiritualidad que deseen compartir hoy. Hola Ernesto, bienvenido hermano. No, realmente no me había conectado en las últimas semanas, no había hecho ningún live. Vaya amiga, vaya y comparta, gracias. Bueno, para los que de repente no me conocen, este slide es para hablar acerca de los viajes astrales. Si pueden ver parte del contenido que comparto, si se han conseguido con algunos de mis videos, yo lo que hago es compartir mis experiencias en el plano astral. Y bueno, estamos hoy otra vez conectándonos acá en este live para responder preguntas, ayudarlos con cualquier tema que esté relacionado con los viajes astrales. Así que si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar, alguna experiencia onírica también, algún sueño que quieran que les ayude a decodificar, con mucho gusto lo puedo hacer hoy. Hola, bienvenido. ¿Cuántos tulpas? Bienvenido, Rodríguez. No tengo ningún tulpa. Enrique, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Estamos pendientes por allí en una conversacioncita. No, gracias a ti por estar aquí en el live. Como siempre, aquí presto para responder alguna pregunta o alguna duda si tienes algo que quieras compartir con nosotros. Bienvenidos todos los que se están uniendo. Tenía bastante tiempo que no hacía un live. Había poco tiempo en las últimas noches, muchos viajes astrales para personas, consultas astrales que son las que estoy realizando constantemente. Y bueno, tenemos un tiempito en este fin de semana, así que vamos a compartir con todos los que deseen aclarar alguna duda, preguntar algo relacionado con los viajes astrales y también con sus sueños. Si quieren ayuda con alguna decodificación de sus experiencias oníricas, también con mucho gusto. Ah, ok, estás hablando de mis guardianes, de mis guías, claro. Bueno, tengo un concepto de tulpa un poquito diferente al tuyo de repente. Sí, tengo varios. Si los logras ver, bueno, genial, eso habla muy bien de tu percepción. Estaba meditando y miré estos números, el 44 y el 33. ¿Qué mensaje será? Esa es una pregunta que hace Luz. Bueno, lo que es la sincronía numérica es bastante
interesante. Es uno de los canales iniciales que tienen los seres de otros planos, nuestros guías, nuestros maestros, nuestros ángeles, que nos acompañan constantemente para comenzar a intercambiar información con nosotros. Como siempre explico, en ese punto de las sincronías numéricas, uno tiene que estar muy atento a lo que está ocurriendo, a lo que uno está pensando en ese momento en que se presenta la sincronía numérica. Realmente a través de estar pendiente y atentos y llevar quizás como un control, una anotación de lo que está ocurriendo y lo que uno está pensando en ese momento en que se presenta la sincronía, uno va estableciendo un lenguaje para comunicarse con estos seres o con estas partes de nosotros mismos que están en la otredad. Y bueno, te puedo hablar un poco de lo que para mí simboliza el 33 y el 44. El 33 es un llamado a la maestría, ¿no? Es como mostrando, estar indicándote que estás siendo contactado, ¿verdad? O que estás siendo llamado para que te prepares y alcances ciertos niveles de maestría en tu vida, espiritualmente hablando. Además, el 33 está vinculado con las 33 vértebras del cuerpo, que son como los 33 escalones por la cual sube nuestra energía vital desde la raíz hasta el chakra corona. También está designado por algunas de repente como prácticas o logias como los masones con los 33 grados de la masonería. Y también está identificado con maestros como el hermano y maestro Jesús por la edad que alcanzaron en vida. Indica básicamente es que estás llamado a estudiar y a prepararte. Es un buen número. Y el 44, desde mi experiencia, indica es la presencia de tus ángeles, de tus guías, de tus guardianes, de tus mensajeros, de tus daimonios personales. Estos son etiquetas que tenemos para estos seres intermedios que normalmente están cerca de nosotros. Los tulpas, como estaba hablando ahorita hace rato Rodrigo. Cuando aparece esa sincronía para nosotros es como un indicador de que están con nosotros, que están presentes. Ok, bueno, voy a leer algunos otros comentarios. ¿Cuál ha sido la revelación más poderosa o más simbólica e importante para ti que hayas experimentado? Bueno, las revelaciones más poderosas e importantes para nosotros son las que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestro aprendizaje personal. Para mí, quizás lo más importante que he podido, o lo más de mayor envergadura que he podido experimentar en el astral, son los encuentros con el hermano y maestro Jesús. Y esto fuera de religiones, sin ningún tipo de identificación con ningún tipo de religión, ni cristiana, ni católica, ni judía, ningún tipo, ni gnóstica. Yo no predico ningún tipo de religión. Yo soy de los que piensan que cada quien tiene que hacer su propio sendero, su propia construcción, su propia conexión. Pero el hermano y maestro Jesús es una referencia, así como muchos otros maestros, ¿no? Y los encuentros en el astral con él son muy importantes porque él viene siempre a trabajar nuestro plexo solar, nuestra autoestima. A transmitirnos la enseñanza que él tenía, que es el de que somos merecedores de ese camino que representa él, de convertirnos en Cristos. Y ahí es donde han estado las enseñanzas quizás como más importantes para mí. Recientemente yo he tenido hace poco, quizás como más de un mes, un encuentro nuevamente con el hermano y maestro Jesús en el astral, porque para mí fue muy simbólico y se los voy a contar esta noche. Esa noche yo salí al astral y estaba circulando astralmente conjuntamente con mi hermana. Yo me suelo encontrar con mi hermana de esta vida en el astral en algunas ocasiones. Y estábamos siendo trasladados por vehículos espirituales. En el astral uno se mueve mucho en vehículos espirituales. Tú te ves en el astral moviéndote en un carro, en una moto, en un avión. Esos son seres realmente espirituales que te están trasladando. Con el tiempo uno va aprendiendo eso. Se va dando cuenta que esos guardianes, que esos mensajeros se transforman en vehículos espirituales. Te unes con ellos para poderte trasladar astralmente. Y bueno, yo llegué con mi hermana como a una especie de portal donde había un ser que era como un guardián para pasar de un punto a otro, que estaba uniformado como una especie de ropa militar. Y recuerdo que yo llevaba como una especie de nariz de payaso puesta en ese momento, y se me cayó cuando estaba frente a este ser que era como el que era el portal para pasar.
Y yo la recogí y le dije que si tenía que pararme frente a él para pasar con la nariz del payaso puesta o sin la nariz. Y él no me entendía yo lo que yo le estaba diciendo y yo le dije que él me dijo que no era necesario y que simplemente tenía que hacerle un pago de 50 para poder pasar. Esto es, hablando un poco del tema de las sincronías numéricas y los números, en el astral también hay que tener un poco de codificación de las cosas que se están viendo. Obviamente lo que yo estaba tratando de decirle a este guardián y era que si para pasar hacia ese siguiente nivel, que era el que yo estaba, al que iba para poder conectarme con el hermano y maestro Jesús o para encontrarme con él, tenía que ir sin careta, o sea, sin personaje. Normalmente cuando uno se encuentra con este tipo de energías o de caudales energéticos o de maestros de cierto nivel, ¿verdad? Digamos que uno tiene que ir ante ellos sin ningún tipo de vestidura física, libre de cualquier tipo de personaje, o sea, transparente totalmente. Y cuando se encuentra uno con el hermano y maestro Jesús, normalmente tiene que ser así porque el hermano y maestro Jesús logró ser un Cristo y los que logran ser Cristo también se hacen uno con el Padre inconocible. Y cuando en el astral tú te encuentras con esas energías paternas de lo inconocible, no hay forma de ir, siempre tienes que ir como desnudo ante esa energía, ante esa representación del Padre. Bueno, pasé ese como portal con mi hermana, ¿verdad? Y entonces llegué a una especie era como un planeta muy natural. Y allí estaba en una mesa baja, sentado el hermano y maestro Jesús. Y nos reunimos por unos minutos con él. Mi hermana y yo nos reunimos con él. Y él tenía una mesa, sobre la mesa tenía como una especie de cuadrícula, como esas mesas de corte. Y él me mostraba cómo se podía como ir cambiando las cosas en el camino, las decisiones que uno podía tomar en el camino. Y yo le dije a él que en ese momento, lo que le dije al hermano maestro Jesús en ese momento es que yo sentía que yo no era tan fuerte como él, como para poder hacer eso que él estaba haciendo. Y él inmediatamente me respondió, sí eres, sí lo eres, sí eres tan fuerte como yo. Y me mostraba como con una especie de borrador, cómo iba cambiando las cosas. Y me decía, tú puedes hacer esto, mira cómo le dices a las personas cuándo pueden hacer esto, cuándo no lo pueden hacer, cómo pueden transitar por ciertas rutas, cómo pueden hacer ciertas cosas. Y entonces en ese momento yo le dije, sí, pero cuando le digo eso a las personas, se suelen molestar, le digo yo. Y en ese momento respondió mi hermana, que estaba ahí al lado de él, sí, se molestan, las personas se molestan cuando se les dice de esos cambios que hay que hacer en sus vidas. Y el hermano y maestro Jesús en ese momento respondió rápidamente que que eso no tenía ninguna importancia si las personas se molestaban o no. Bueno, esa fue una experiencia bastante corta. Esta es una de las últimas que puedo recordar con el hermano y maestro Jesús, una de las más recientes. Pero para mí eso fue muy interesante porque a los días yo me fui, mi hermana no vive conmigo, mi hermana vive como a 2 horas de donde yo estoy. Y en un fin de semana fui a la casa de mi hermana y me conseguí con ella. Y yo cuando me encuentro con ella, cuando la veo en el astral, le cuento lo que pasó en el astral. Le dije, mira, estábamos en el astral, fuimos y hablamos con el hermano y maestro Jesús. Y entonces le digo, había una mesa de corte cuadriculada. Y me dice, yo tengo esa mesa. Y de hecho, de verdad sí la tiene una mesa de corte igual a esa. Y yo le digo, yo le dije al hermano y maestro a Jesús que yo no me sentía tan fuerte como él para poder llevar a cabo la tarea. Y él me dijo que sí la podía hacer. Y entonces le expliqué que cuando la hacía las personas se molestaban con lo que se le decía. Así como por ahí hay algunos que se molestan y me dicen que soy hablador, que soy un falso maestro. Bueno, el punto de esto es que cuando yo le dije eso, mi hermana me dijo, entendí. Porque el mensaje también era para ella, que estaba allí obviamente conmigo al lado de Jesús. Y ella me dijo que en estos días ella se estaba cohibiendo de decirle muchas cosas a personas de nuestro entorno, familiares, porque ella sentía que cada vez que les indicaba lo que era como lo mejor para ellos, se molestaban. Y bueno, y dice que recibió el mensaje perfectamente. Que el mensaje que estaba
dándonos Jesús en ese momento en el astral, no era solamente para mí, también era para ella que estaba allí, claro, porque ella fue la primera que dijo, si es verdad, se molestan cuando le dicen eso. Entonces, bueno, eso para mí fue una gran señal porque sí es cierto que uno muchas veces, cuando está transmitiendo este tipo de información, hay muchas cosas que uno omite. Y definitivamente, y estando en este tema de las consultas astrales, o sea, cuando hay personas que solicitan consultas conmigo para ir a ver temas en el astral, ahí ves, hay momentos que hay informaciones tan delicadas que se dicen, nos dicen los guías, los maestros de los otros planos, que uno no haya a veces cómo comunicárselo a la persona, ¿no? Sin quizás herirlo, o quizás sin causarle cierto dolor al momento que se los dice. Pero bueno, eso fue como muy liberador, ese encuentro con el hermano y maestro Jesús, a pesar de que fue tan corto, porque vino a decirme precisamente como lo que yo necesitaba escuchar. O sea, transmite el mensaje, que si se molestan o no se molestan no importa. Entonces, bueno, esas son como de las cosas más importantes. Para mí una de las cosas más importantes ha sido esa, el encuentro con maestros, como el hermano y maestro Jesús. Y bueno, y con muchos otros métodos también. A ver, vamos a seguir leyendo acá lo que están escribiendo. Sí, Horus, de verdad, bueno, para mí es especial y significativo. Por eso lo estoy compartiendo porque me preguntaron qué es como lo más importante para mí, ¿no? Ahí están los que se molestan. Parasitado por el demiurgo. Bueno, amigos, son sus opiniones. Que sigan su camino. Si no les gusta el live, deslicen. ¿Cómo puedo meditar? Para los que están interesados en la meditación, con mucho gusto me pueden escribir un mensaje directo y les comparto mi técnica, la técnica que recomiendo para meditar con el objetivo de la comunicación interior y de fomentar el viaje astral. Toquito, me recomiendas quitarme las muelas del juicio. Mira, eh, la verdad, te puedo hablar de mi experiencia, Toquito. Yo, hubo un tiempo en que sufrí de las muelas del juicio y al final terminé dándome cuenta que solas se acomodan en la boca. Pero cada caso es diferente, así que consulta a tu médico, ¿verdad? Y yo creo que por algo están allí, ¿no? Por algo están allí, por algo forman parte, de ese ser primitivo, de esa mandíbula aún primitiva de nosotros. A ver. Listo, Dave. Con mucho gusto te respondo en un rato. Cuando termine el live, reviso los mensajes. A ver, dice FIFA. Yo soñé que estaba peleando con una especie de samurái con maracas. ¿Qué significa? Normalmente, bueno, las peleas en los sueños oníricos son representaciones de partes de nosotros mismos con las que estamos luchando. Quizás algún tema relacionado con lo que es el manejo de tu ira, FIFA. Es lo que estás viendo en ese momento. Corazón Valiente dice, por favor, dígame cómo puedo ayudar a una persona que se siente transgénero. Muchas gracias. Mira, yo creo que en primera instancia hay que respetar lo que las personas sienten acerca de su género. Eh, digamos que mm, mi opinión en ese particular es en ningún tipo de rechazo, en totalmente ningún tipo de rechazo. Solamente pienso en que también desde esa parte o desde ese sentimiento de estas personas también tiene que venir para acá el respeto para los que aún queremos mantener digamos, los géneros tradicionales como principales en la vida. Ahora, ¿cómo se puede ayudar? Mira, yo diría que eso es algo que fácilmente con una exploración del caudal astral de la persona se puede lograr los consejos específicos, no solamente porque se sienta transgénero, sino para que la persona logre plenitud en su vida.
Y la plenitud en su vida puede ser incluso que se reconozca como lo que él o ella siente que son, que es. Pero para eso pienso que se necesita una indagación, una indagación, o sea, una revisión de su cuerpo astral, de lo que hay como propósito en esa experiencia de su vida de descubrirse como transgénero. Ah, ok, eran máscaras. Ok, las máscaras, por supuesto, eso es muy importante, FIFA. Es como precisamente lo que está oculto detrás de ese enojo y de esa pelea. Hay sentimientos que están realmente más detrás de eso, de ese conflicto, ¿m? Que es lo que es principal realmente a resolver. No el conflicto como tal, sino lo que está escondiéndose detrás del conflicto. Ah, bueno, te has sentido con mucha ira en estos días, FIFA. Entonces de eso eso confirma lo que estamos hablando. ¿Qué significa cuando alguien grita mi nombre a las 3 de la madrugada y no hay nadie que fue eso? A las 3 de la mañana son momentos que están asociados normalmente con mal asociados, y digamos como horas demoníacas, horas de las brujas, algo por el estilo. Desde mi óptica son los momentos donde eh, es más fácil retomar o iniciar un viaje astral. Eh, y, en, y por mucho tiempo fueron las horas donde me despertaban los guías para que al retomar el sueño entrara más fácilmente al astral. Entonces es muy probable, Lino, que lo que estás preguntando es que simplemente te llaman a esa hora para que te despiertes, porque después que te despiertas, ese estado entre el sueño y la vigilia es idóneo para lograr el desdoblamiento. De nada, corazón valiente. Soñé que veía unos pájaros de fuego en el aire. Horus habla de eso. Esto es muy probable que tenga un simbolismo relacionado con la libertad el sentido de liberar las energías que entran por tu raíz, por el chakra raíz hacia el chakra sacro. Identificar lo que son esas energías de la diosa dragón o de la parte femenina, la parte femenina de la divinidad en ti. O sea, aceptar esas energías para poder sentir libertad, no reprimirlas. Lola dice, ¿has experimentado algún tipo de contacto con seres féricos? ¿Te refieres a felinos, Lola? No sé si es eso. Me lo escribes mejor para hablarte de eso. FIFA. Habría que conversarlo con más detalle y como digo, y de repente hacerlo en una indagación astral para ver cuáles son los orígenes o qué es lo que está, qué es lo que hay detrás del ataque que está recibiendo tu esposa. ¿Cuál es el propósito de ese evento en la vida de ustedes? Sin embargo, el tema de las máscaras es bastante significativo en eso que estás soñando. La identidad. O sea, ese ataque puede brotar por la falta de poder mostrar lo que realmente somos. Amigo, ¿cómo puedo hacer para no ver borroso en el plano astral? Para eso yo te recomiendo ejercicios de estimulación de la glándula pineal. Tu glándula pineal debe estar desarrollada, tu tercer ojo debe estar abierto para poder tener mejor visión en los viajes astrales. Dave, yo antes oía voces, me desesperaba como palabras, palmadas, me agarraban y de repente, pero ya no. Bueno, yo creo que tú lo que tenías era una sensibilidad, estabas experimentando un periodo de sensibilidad importante donde lograbas ser alcanzado por frecuencias de otros planos. Pero por alguna razón,
parece que no lo pudiste manejar de manera correcta y a veces cuando eso ocurre, nuestros propios guías bloquean ciertos centros energéticos, sobre todo relacionados con la glándula pineal y con el chakra garganta, para que no percibamos con tanta intensidad. ¿No? Porque pues, se observa que está desestabilizando eso en tu, eso, en tu- eso desestabiliza tu vida porque no lo estás entendiendo, no lo estás sabiendo manejar ni asimilar. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hago consultas astrales, hay personas que eh, al ver sus cuerpos astrales, me encuentro con que tienen eh, dispositivos colocados en su glándula pineal para tapar el tercer ojo, tienen bloqueos en su chakra garganta, e incluso en algunas ocasiones esas especies como son como coberturas que se colocan sobre el tercer ojo, las ha colocado algún chamán, algún brujo que han tenido que acudir en momentos porque de repente en su infancia veían muchas cosas, tenían muchos sueños donde se encontraban con entidades, vivían atemorizados por esas visiones que estaban teniendo. Y la solución en ese momento, la persona más cercana, su padre, su madre, fue llevarlo a algún brujo, a algún chamán, que la forma en que lo solucionan es colocando como una especie de bloqueo en tu glándula pineal, en tu tercer ojo. Este, y eso, bueno, después cuando uno hace un viaje astral se ve en la persona, astralmente. ¿No? Entonces, bueno, ya viene ya el momento de decidir si estás preparado para quitar esa venda de tu tercer ojo, desbloquear ese chakra garganta, porque entonces vas a comenzar a percibir lo que dejaste de percibir hace tiempo. Entonces es un momento importante como para si estás en esa situación donde puedas comenzar a trabajar esa parte de ti. A ver, sigo. No entiendo tu pregunta. Hola José, hermano, bienvenido. Listo, Oro. Espero tu mensaje privado. Lola, elementales. En algunas consultas astrales, porque en las consultas astrales con personas se ven los diferentes seres que están más vinculados con ellos. Y me ha tocado en algunas ocasiones personas que están vinculadas con duendes, con hadas, y sí se pueden observar a estos seres desde el astral. Eh, Eso sobre todo pasa cuando la persona tiene de alguna manera en su caudal ancestral tiene vinculación con existencias insectoides o más, más vinculadas a lo que es a lo instintivo y lo natural. Ahí es donde aparecen más que todos esos seres. Oscar Jiménez, saludos. Una vez soñé que estaba en otro país. Soñó lo mismo. A tu hermano soñó lo mismo. ¿Qué será? Esto es posible que sean líneas de vida paralelas que tienes, Oscar, donde tienes existencia quizás en esos otros países. Hay algunas esencias cuando entran en este sistema a experimentarse, se dividen en varios cuerpos al mismo tiempo y tienen experiencias paralelas al mismo tiempo. Es como una forma de adelantar el trayecto, el camino de lo que vienen a experimentar. Y entonces allí cuando logras acceder como a ese panel de control superior, donde eres lo que realmente eres, esa esencia, ese espíritu, puedes observar hacia abajo y ver cuáles son esos cuerpos que están en ejecución. Exacto, Lola. Hadas, duendes, gnomos. Yo incluso he podido ver en algunas ocasiones cómo le son asignados esos seres como especie de compañeros o guías a ciertas personas en su momento en el astral. A ver, ir leyendo las preguntas rápidamente porque se me están acumulando y disculpen.
También dice Dave que antes podía ser que se manifestaran cosas. El tema de la manifestación es muy interesante porque realmente lo que ocurre es que lo que hacemos en el plano astral y en otras capas o en otras frecuencias se manifiesta en esta realidad porque la ley de correspondencia sigue operando siempre. De alguna manera lo que tú te ves haciendo en el astral tiene una correlación con lo que estás haciendo también en tu vida aquí terrenal. FIFA, ¿qué significa sentir una vibración a tal punto que los dientes te tiemblan cuando estás dormido? Es una de los síntomas más normales que se sienten en los primeros desdoblamientos, FIFA. Ese temblor corporal es algo que es normal sentirlo cuando estás, digamos, como aprendiendo a desdoblarte. Una pregunta, cuando medito y cierro los ojos veo una figura como los ojos de un querubín. Eso es algo que para mí es bastante común. Eso lo pregunta Charles, Scarles, no sé. Es algo bastante común para mí cerrar los ojos y en el proceso meditativo ver mi propio ojo, mi propio tercer ojo. Eso es lo que estás viendo realmente, tu propio tercer ojo. Algunas tradiciones lo llaman el ojo de brujo, el ojo de bruja. Lo que estás viendo realmente es tu tercer ojo, el ojo que ve, tu ojo que ve hacia adentro. ¿Mm? Todo ser eh, físico, no solamente humano, también los planetas, los seres, las plantas, los animales, todos tienen una especie de de ojo espiritual, con la cual nos comunicamos y nos entrelazamos en los otros planos. Contacto celeste, Alfredo, mi mamá está viendo seres en su cuarto, entran y salen, estando despierta, ¿qué será? Mira, contacto celeste, el qué será es algo que hay que investigarlo. ¿Eh? Lo que sí definitivamente es que tu mamá está entrando a un rango de frecuencia donde estos seres pueden interactuar con ella. ¿Eh? Habría que ver si son, qué tipo de seres espirituales son, si son vinculados a desencarnados, si son seres de bajo astral. O sea, eso puede variar dependiendo. Lo que sí es que ella de alguna manera está emanando una frecuencia o entrando en una frecuencia en la cual estos seres tienen capacidad de acción y por eso lo puede ver. Niño misionero, los reptilianos son reales, sí son reales, son reales. Son normalmente seres que están vinculados con nosotros mismos. Tú tienes genética reptil en tu cuerpo físico. De hecho, tienes un cerebro reptil. En tu cerebro adentro hay un cerebro que llaman el cerebro reptil. Pero básicamente lo que tenemos que entender de los reptilianos es que son seres que, que se presentan, conectan con nosotros cuando estamos muy vinculados a nuestros chakras inferiores, a lo que es lo instintivo, la sexualidad, la supervivencia. En esos momentos donde estamos experimentando situaciones en las que emanamos ese tipo de energía relacionada con con lo más instintivo, con lo más primitivo, es cuando estos seres se conectan más fácilmente con nosotros. En mi propia experiencia, por ejemplo, yo en un inicio tuve que depurarme en parte de ciertos seres reptiles, que estaban vinculados normalmente con lo que eran mis experiencias con exparejas. Y habían, digamos que energías que yo cultivaba vinculadas con esas exparejas que eran consumidas por seres reptiles. Entonces, hubo que hacer un trabajo astral de poder cerrar digamos que hacer esos cortes energéticos y desvincularse de esos seres reptiles. Pero también hay que entender que los seres reptiles no es que sean malos como tal, es como tienen su función, tienen su lugar en la creación. Y tienen también en las ciudades intraterrenas, muchas ciudades intraterrenas son ciudades reptiles. Yo he podido astralmente ir a visitar estas ciudades intraterrenas y son ciudades normales, pero donde en vez de andar humanos caminando, son solamente reptiles los que hay, los que transitan en esa ciudad. Ok.
Sí, Charlax, el ojo es como que si te estuviese viendo. Cuando tú cierras los ojos y te concentras, tú ves en el centro de tu visión un ojo que te ve a ti. De hecho, esa es la razón por la que puse este ojo hoy aquí de fondo de pantalla, porque el ojo que todo lo ve, esa es una, también en la existencia, en la realidad, hay un ser que representa ese ojo, que tú cuando comienzas a interactuar con ese ser, que en mi caso yo lo he identificado como el León, como uno de los Elohim, tú puedes conectar y salir de esta realidad, de este sistema, atravesando ese ojo. Y todos nosotros tenemos un ojo interno que nos permite esa conexión. Es como una red a través de la cual podemos atravesar y conectarnos. Sobre lo que te conté, cómo puedo volver a tener mis habilidades. Bueno, si ya estás preparado para eso, ¿verdad? Tienes que comenzar desde el principio, que es el tema de dominar la mente y con la meditación. Eso es lo que yo recomiendo, comenzar con la meditación. Porque lo que tú necesitas de entrada es poder dominar tu mente, tus pensamientos. ¿No? Para que puedas entonces utilizar este instrumento para visualizar y para ritualizar en tu mente. ¿No? Eso te va a dar control de lo que va a ocurrir también después, porque no vas a tener digamos, intromisión de visiones que no son necesarias cuando estás haciendo tus procesos. Entonces, por ahí es que debes comenzar por la meditación. Es tal cual eso que acabas de decir, que es como el ojo Illuminati que te observa, es tal cual eso, es eso, exactamente. Solamente que, bueno, hay mucha gente que lo demoniza un poco. Es verdad que podemos reencarnar en distintas épocas como el pasado. Es que todo lo que es las vidas realmente no ocurren de manera lineal. O sea, las vidas no ocurren de como que termina una y comienza la otra. Todas tus vidas están ocurriendo de manera simultánea, en paralelo. Entonces, de que tú hablas de que del pasado o del futuro, realmente es algo relativo. Es un punto de vista comparativo con respecto a esta vida que es de las cuales tú estás observando o estás logrando observar esas otras líneas de tiempo que están en ejecución también. Entonces tú dices que es del pasado porque cuando te ves en otro cuerpo, en otra línea de tiempo, de repente te ves en una vida que está más atrasada con respecto a la evolución, con respecto a esta. Entonces para ti es el pasado. Pero no es que el pasado lo que es como el tiempo es como un arreglo, como un punto de referencia, de acuerdo a las magnitudes de los seres que lo están observando. Entonces, de esa manera es como que funciona, es lo que te puedo explicar rápidamente en este momento. Buenas, un día de estos tuve mi semidesbloqueo, me enfoqué en mi chakra y mi garganta sonaba un poco. El chakra garganta es muy importante para lo que para lo que es la estimulación y la potenciación de la clariaudiencia. Justamente estaba hablando de eso con una amiga hace rato por mensaje, que muchas veces el bloqueo del chakra garganta es lo que no permite que podamos recibir esos mensajes de los otros planos, de nuestros guías, tan claramente. ¿No? O sea, entonces hay que hacer un trabajo de desbloquear ese chakra garganta para poder recibir esos mensajes que vienen vamos a ponerlo de nuestra parte más elevada, de lo celestial. ¿No? Entra por nuestra corona, pasa por tercer ojo y baja hasta la garganta. Pero entonces cuando va a pasar por la garganta, esa información, esa energía no pasa bien porque tu garganta está bloqueado. Entonces lo que tú estabas sintiendo en ese momento, que vibraba tu garganta, era porque estaba, digamos, como aumentando el caudal energético que estaba pasando por tu chakra garganta. Contacto celeste. No digas eso, amiga. No necesariamente tiene que ser esto. Lo que es muy probable, como te digo, es que por alguna razón se ha desbloqueado para tu mamá su capacidad de ver en estos días.
Parker Lewis me dice, me gustaría conversar con Don Jesús. Todos podemos conversar con él allí. Incluso puedes hablar con él también directamente. O sea, hablarle en la noche. No tienes que ponerte a rezar, ni hincarte, ni decir una oración. Simplemente háblale. Y háblale como si le estás hablando a un hermano. Porque eso es lo que es Jesús para nosotros, un hermano. Por eso yo siempre le digo el hermano y maestro. Y porque eso es lo que venía a enseñar él, que nos diéramos cuenta de que éramos hermanos, que todos somos hijos del Padre Inconocible. Por eso es que él decía que te convirtieras en él. O sea, cuando él decía que él era el camino, la verdad, la vida, no estaba diciendo que fueras a una iglesia porque lo vas a alabar, porque él es el Dios. No. Él lo que estaba diciendo es, yo soy el camino. O sea, mírame, conviértete en lo que yo soy. Tú puedes ser también un Cristo como yo. Reconocerte como ese hijo del Padre Inconocible. Entonces, eso es cuestión nada más de que le hables. Steven García, sentía presión sin dolor en la barriga, en el pecho, central, quería levantarme, pero no pude. Sí, bueno, ahí estaba muy probablemente, como digo, pasando un caudal de energía importante, se desbloqueó tu garganta y comenzó a pasar esa energía hacia tus diferentes chakras. Nosotros siempre estamos conectados, siempre hay un hilo de conexión energética que está entrando por nuestra corona y también por nuestra raíz, porque estamos conectados desde arriba y también desde abajo, con la energía de la madre, o sea, de la madre tierra, de la diosa dragón, y también es por arriba estábamos conectados con la energía planetaria, celestial. Pero es un hilo de conexión muy leve al que estamos nosotros, con el que estamos funcionando siempre conectados, estamos constantemente conectados. Cuando por alguna razón hacemos algún tipo de trabajo espiritual o incrementamos nuestra conexión con la meditación, con la visualización, ese caudal comienza a aumentar. Y como tu cuerpo está acostumbrado a un caudal menor, comienzas a sentir el efecto de esa energía pasando por tu cuerpo. Y bueno, comienzan a sentirse este tipo a veces de manifestaciones. ¿No ves mi comentario? ¿De qué hablas? No he podido ver tu comentario, hermano. A ver, sigo bajando. Tengo comentarios acumulados. Hola Adrián, bienvenido, hermano. Se usan mantras también en la meditación. También, sí, se pueden usar mantras. En mi caso particular, yo no soy de usar mantras, pero sí se pueden usar y tienen buenos resultados. Hola Maya, bienvenida. David, ahora ando aprendiendo de estas cosas y la última vez que intenté meditar me agarró el miedo. Ese es el punto, Dave. Tienes que vencer el miedo porque si sigues teniendo miedo a eso que te ocurre cuando intentas conectarte a esas manifestaciones de conexión, entonces tú mismo estás propiciando el que eso se convierta en una experiencia que te puede generar nuevamente un bloqueo. Tienes que soltarte la experiencia y no tener miedo. Confiar en que todo va a ocurrir como debe ser. Lucas Márquez, tú equilibras cuerpo y espíritu. Eso es, yo recomiendo eso, equilibrar cuerpo y espíritu. Cuando dos en una casa le digan hagan la paz, le dirán a la montaña muévete y se moverá. Eso es enseñanza del hermano y maestro Jesús. ¿Y cuáles son esas dos partes en la casa? Tu cuerpo y tu espíritu, tu parte material y tu esencia. Gracias, Chuani, por ese comentario, amiga. Gracias. Metatron dice, hoy podemos ya vincular la física cuántica con la metafísica. Sí, ya hay bastante, digamos, puente entre esas dos cosas hoy en día. ¿Qué piensas de la brujería blanca, por ejemplo? Yo creo que está muy estigmatizado el término bruja o brujo. Y, sí, seguramente más fácil es quizás si lo ves como mago o hechicera. Quizás de repente sería más fácil para ti ese concepto más digerible, ¿no? Punto, punto. Gracias por lo que estás comentando. Bienvenida Marlene, amiga. Gracias por esas alitas.
Gracias por los regalitos, amiga. A ver, tengo algunos mensajes acumulados todavía aquí. Yo sueño mucho que ando en países que no conozco, ando con mi madre fallecida. ¿Por qué? Bueno, mira, algunas veces nuestros guías son seres desencarnados también. Gracias. En nuestro caudal astral todavía podemos tener contactos con nuestros familiares fallecidos. Una de las cosas que me piden en las consultas astrales en algunas ocasiones es que vaya a conversar, a llevar un mensaje a algún familiar fallecido para hacer un cierre de algún tema pendiente, buscar alguna información que quedó pendiente, a conversar con ese familiar. Y también puede ocurrir que en algunas ocasiones ese familiar que desencarnó puede tener cierto ya nivel de conciencia, espiritualmente hablando, y ya tiene su lugar de reposo en los otros planos. Por eso el hermano y maestro Jesús, vuelvo otra vez, decía que debíamos construir nuestro sitio para el reposo, para que cuando desencarnemos no seamos comidos. Él lo que quería decir era que teníamos que desarrollar esos otros cuerpos de los otros planos, de los otros niveles, para poder llevarnos nuestro personaje y seguir existiendo en los otros planos. Entonces algunos familiares de nosotros ya han hecho su trabajo en vida, y entonces cuando desencarnan tienen ese lugar de reposo, tienen esos cuerpos desarrollados y nos pueden continuar acompañando como guías nuestros. Entonces es posible lo que te esté pasando, amigo. Jampa. Gracias a los que están dando like, a los que están compartiendo. De nada, Metatron. José, dime, hermano, cuéntame. Lucas dice, ¿y si es verdad que se mueve la montaña si llegas a ese equilibrio? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que quizás tú estás pensando en que la montaña, muy físicamente con respecto a lo que es un milagro. Hay que ampliar nuestra concepción con lo que significa recibir un milagro en nuestra vida. Oye, amigo José, lamento lo que estás escribiendo, espero que se mejore pronto tu esposa. Con mucho gusto te puedo ayudar. Escríbeme un mensaje privado y te doy una mano con eso desde los otros planos, José. ¿Por qué el cuerpo vibra cuando estás haciendo un viaje astral? Eso se debe a un fenómeno que se llama batimento de ondas. Tú cuando te estás desdoblando, tú lo que estás es cambiándote de frecuencia. Estar en este cuerpo físico requiere que estés en una frecuencia, en una onda de vibración muy lenta, porque tener un cuerpo físico es estar en una frecuencia de densidad. A nosotros quizás no nos gusta que nos digan esto, pero tener vida en este plano es estar en la densidad. Y entonces cuando tú vas a salirte del cuerpo, tú haces procesos para inducir el elevar esa frecuencia, para poder salirte del cuerpo físico. Entonces, cuando elevas esa frecuencia, tú te estás cambiando de una onda a otra onda que está vibrando más alto. En esa siguiente frecuencia, tú tienes otro cuerpo. Vamos a llamar un cuerpo etérico, emocional, mental, como le quieras poner la etiqueta que te guste más a ti. Ese otro cuerpo está vibrando en una frecuencia mayor. Vamos a poner, también puedes tener un cuerpo en una frecuencia inferior, de bajo astral, pero no nos vamos a meter con eso ahorita. Vamos a hablar de la frecuencia mayor. Entonces tú cambias tu frecuencia y te vas elevando para alcanzar esa frecuencia de destino. Cuando tú estás saliendo de la frecuencia de origen o llegando a la siguiente frecuencia, hay un choque de frecuencias. Tu frecuencia, la que traes tú, que estás modificando, y la frecuencia del siguiente punto de destino o del siguiente cuerpo que vas a conducir astralmente. Entonces, en ese momento que estás muy cerca del otro cuerpo o cuando acabas de dejar el cuerpo de partida, chocan las dos frecuencias y eso genera una vibración. Eso es lo que sientes. Eso se llama
batimento. Entonces, así se explica la vibración. Eso te va a ocurrir o cuando estás recién saliéndote del cuerpo o cuando estás llegando a la siguiente frecuencia de destino. Y ocurre porque te estás desdoblando muy lento. O sea, es tan lento el proceso de salida y de llegada a donde vas que te quedas muy cerca de la frecuencia de partida o pasas mucho tiempo cerca de la frecuencia de destino y ahí es donde chocan las dos ondas y experimentas esa vibración. Entonces, ¿qué es para solucionar lo que hay que hacer? Hay que hacer prácticas meditativas constantes, diarias, ¿verdad? Para que tú puedas elevar esa frecuencia más rápido. O sea, para que tú hagas ese cambio de frecuencia rápidamente y no pases mucho tiempo en esos estados de batimento. O que esos estados de batimento sean los más cortos posibles. Y bueno, para eso es que meditamos con constancia, ¿no? Para tener ejercitado ese proceso de visualización y de cambio de frecuencia. Justamente te estabas quedando dormida y en ese momento te estabas desdoblando, Giselle, seguramente. ¿Cuál es la mejor técnica para meditar? La mejor técnica es la que te funcione a ti, FIFA. La que te funcione. Allí no hay que decir, no, porque esta es mejor, la que yo uso es mejor, la que otra es mejor. No, la que te funcione a ti es la mejor. Ahora, si tú quieres que yo te recomiende, escríbeme y yo con mucho gusto te recomiendo la forma en que yo explico eso. ¿Cómo hablo con mis guías para poder saber y educarme más? Dave, mira, son preguntas muy directas las que estás haciendo y para las cuales yo no tengo otra forma de responderte que es que tú tienes que meterte en un proceso. Tú puedes hablar con tus guías desdoblándote astralmente y yendo a hablar con ellos. Pero para eso tienes que establecer un proceso, un mecanismo de salida que te ayude a direccionar la experiencia astral para poderte encontrar con ellos. Ellos realmente siempre están allí. Siempre están tratando incluso de hablar contigo. Están tratando de mandarte mensajes, de decirte cosas, de ayudarte de alguna manera. El detalle es que es porque estamos muy insensibles y en esos momentos no logramos percibir lo que nos están tratando de la información que están tratando de darnos. Entonces, bueno, de manera sencilla, lo primero que te puedo decir es que tienes que aligerar la maleta. O sea, aligerar la maleta es trabajar tu personaje, liberarte de conflictos, mejorar en tus entornos familiares, laborales, limpiarte de cargas emocionales, ¿verdad? Porque cuando estés ligero, entonces vas a poder, esa ligereza te va a dar sensibilidad y vas a poder recibir más fácilmente esa comunicación con ella. Ahora, específicamente hablando acerca de cómo lograr esa comunicación, bueno, mira, yo enseño 4 pasos para que puedas hablar con tus guías y hacer viajes astrales donde vas a direccionar la experiencia de una manera en que vas a ir a buscar la información que necesites de la mano de tus guías. Pero son 4 pasos. El primero es que aprendas a meditar para que controles la visualización en tu mente. El segundo es que estimules tu glándula pineal al punto que abras tu tercer ojo. El tercero es un ritual de meditación y de visualización para conocer el nombre de tu guía. Y el cuarto es un proceso de apertura de planos astrales. Pero requiere un camino para que hagas eso. No es que algo que yo te pueda decir ahorita, no, Dave, haz esto y ya lo hiciste. Que se requiere de recorrer un camino por algún tiempo de disciplina dedicado a ciertas preparaciones o ciertas actividades diarias. De nada, Giselle, me alegra que te sirva la explicación. Heider, bienvenido, hermano. Gusto en saludarte también, un abrazo. Listo, FIFA, espero el mensaje. Claro que sí, José, con mucho gusto te ayudo. Solamente dame un chancecito de poder leer los mensajes y ahí vamos a hablar para darte esa manito con tu señora.
cuando uno sueña no deja el cuerpo físico, ¿cierto? Yo sueño con mis padres, ellos me hablan. En los sueños tú puedes recibir información de los otros planos también, que viene decodificada como para que tú la interpretes como mensaje en tu sueño. Pero sí hay que saber diferenciar el sueño normal, cotidiano, del sueño lúcido y del viaje astral. El sueño es algo que ocurre en tu psiquis. Y por eso cuando tú estás en el sueño y logras hacer que el sueño se convierta en un sueño lúcido, es decir, que te des cuenta que estás soñando, tú puedes cambiar las cosas, puedes alterar las cosas. Porque es tu psiquis y tú puedes alterar eso porque pertenece a tu psiquis. Pero cuando tú haces un viaje astral, ya sales del cuerpo y llegas a otro plano, a otra frecuencia, ya es algo que tú no puedes alterar. ¿Por qué? Porque es un plano de existencia. Normalmente hay ciertas conciencias que están de acuerdo para que esa realidad sea colectiva y exista. Entonces no la vas a poder alterar. Vas a poder hacer mecanismos energéticos, formas para tú interactuar, movilizarte, pero no vas a poder cambiar el escenario. Entonces esa es la diferencia. Y el sueño es la experiencia onírica que está impulsada por las situaciones de tu día a día. Eso ya no es ni sueño lúcido ni viaje astral. Es tu sueño donde tú estás recreando de alguna manera las cosas que estás viviendo en el día a día y las haces y las revives mientras estás descansando. Pero no tienes ningún tipo de nivel ni de conciencia. O sea, no sabes ni que estás soñando. Solamente estás siendo llevada por una serie digamos, de película o de imagen sin control para ti. Y eso no tiene no vas a tener ningún tipo de control, como digo. Maya dice una pregunta. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿cómo se interpreta? Bueno, precisamente él, de alguna manera lo que estaba tratando de decir es que él lo dijo como para que los gobernantes, los reyes del momento, los dignatarios del mundo en ese momento, no sintieran ningún temor de que él viniera a amenazar sus posiciones. Porque a él no le interesaba el reino de lo material, el ser un rey, el gobernar. Y esa fue siempre la dicotomía de Jesús. Para los que estén interesados en conocer un poco más de eso, pueden leer la historia oculta de Cristo de París. Jesús realmente siempre tuvo como una dicotomía familiar. Y estoy hablando del Jesús hombre, porque normalmente lo divinizamos de una manera que nos hace separarnos de Jesús. Y Jesús no quería eso, que nos separemos de Jesús. Quería que nos sintiéramos como Él, un hermano de Él. Entonces, Jesús en ese momento, los que estudian más profundamente, y en ese libro, como digo, la historia oculta de Cristo se puede observar, tenía una dicotomía familiar, porque había una ala de su familia que no entendía el concepto de su propósito espiritual, del mensaje que venía a transmitir, y que lo veían como simplemente ese humano que tenía la sangre de David, la sangre del linaje de David, y que venía a convertirse en un rey, el rey del pueblo judío. Entonces, ese lado, digamos, de su entorno y de su familia, ¿verdad? Querían que él fuese un rey que viniera a liberar al pueblo judío, que viniera a dar guerra, que viniera a acabar con los gobiernos, que se convirtiera en ese rey que estaban esperando. Sin embargo, él no concordaba con eso porque él entendía que el mensaje no era para reinar en la materia, sino para hacernos entender que somos reyes en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es perfecto, completo, no tiene necesidad de ningún tipo, es perfecto. Entonces, cuando él dijo eso, lo dijo por eso. Eso es lo que te puedo compartir con respecto a ese mensaje. Por eso dice que su reino no es este mundo, porque es que él no viene para reinar en la materia. Él viene es para enseñarnos que el verdadero reino es un reino espiritual, un reino que está más allá del cuerpo físico. De hecho, a mí me gusta mucho, es más bien la frase de los apócrifos de Tomás que dice, convirtaos en transeúntes.
porque realmente eso es lo que Él quiere, que te conviertas en un transeúnte. ¿En un transeúnte de qué? De todos los planos, de toda la creación del Padre. Porque la creación, esto que somos aquí, esta vida en este planeta, es una gota de la creación. Hay muchos, esto como esta simulación que está acá de esta realidad, hay muchísimos otros simuladores y muchísimos otros sitios de creación, ¿m? En los cuales también podemos ir, transitar e interactuar cuando nos liberamos, ¿verdad? O nos reconocemos como los que somos hijos de ese Padre inconocible, del verdadero Dios, no de los dioses de la Biblia, ni de las deidades que gobiernan esta realidad. José Bravo, escribe hermano con mucho gusto, si te puedo ayudar te lo respondo. De nada, Maya, espero que te sirva la respuesta. Bueno, de repente para los que se están conectando ahorita, este live es acerca de los viajes astrales, de las experiencias oníricas, también de compartir cualquier tipo de información acerca de la espiritualidad, de la búsqueda de ese despertar, también para ayudarlos a descodificar sus sueños. Con mucho gusto los puedo ayudar. José Bravo, mira que este año se me daban muchos viajes astrales después de la parálisis del sueño. Es que la parálisis del sueño es precisamente como, si lo quieres ver en un inicio, es como un indicador de que estás induciendo bien el viaje astral. Vuelvo otra vez a explicar, a hablar un poco de este tema porque las vibraciones y la parálisis del sueño forman parte del mismo proceso. Cuando estás desdoblándote y elevando la frecuencia, dejas este cuerpo y estás accediendo a otro plano donde tienes otro cuerpo más sutil, ya no de carne, pero otro cuerpo, porque tenemos muchos cuerpos. Y esos otros cuerpos lo que logramos es conducción de esos cuerpos cuando hacemos viajes astrales. Pero cuando estás en un estado intermedio, estás en una frecuencia intermedia, te saliste ya de tu rango de frecuencia aquí de densidad de este cuerpo y te desdoblas tan lentamente, nuevamente vuelvo a explicar, que todavía no terminas de alcanzar la frecuencia de destino y estás en ese estado intermedio y tomas conciencia, te despiertas dentro del proceso, intentas moverte, pero no tienes cuerpo, porque ya no estás en este rango de frecuencia, el que manejas este cuerpo físico, pero tampoco has alcanzado el siguiente nivel donde tienes el siguiente cuerpo, en el siguiente rango de frecuencia. Entonces intentas mover cuerpo, pero no tienes cuerpo, entonces sientes parálisis. Entonces, de alguna manera, la parálisis del sueño puede ser un indicador de que vas bien. Sin embargo, con el tiempo también tenemos que dejar de verlo como ese indicador, porque comenzamos entonces a buscar la parálisis del sueño como un indicador de que me dio la parálisis, ya sé que ya voy a salir astralmente. Pero ocurre que si tú comienzas a tener tus prácticas para lograr el desdoblamiento de manera recurrente y te vuelves disciplinado en esto y te conviertes en un viajero astral frecuente, vas a comenzar a elevar esa frecuencia muy rápido. Vas a cambiar de frecuencia muy rápido. Entonces cuando logras el cambio de frecuencia rápido, ya dejas de sentir la vibración y dejas de sentir la parálisis. Porque pasas por el cambio de frecuencia en un instante. Entonces hay que tener cuidado con llegar al momento donde ya no estás sintiendo la parálisis y como no sientes la parálisis comienzas a volverte expectante, qué está ocurriendo, que entonces no lo estoy haciendo bien y no logras entonces desdoblarte porque no te estás entregando la experiencia porque estás expectante esperando la parálisis. Entonces también hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es el propósito de enseñar o de hacer viajes astrales? Nunca lo he hecho. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Yo con eso te puedo decir que el viaje astral es una forma de salir de este sistema. Tú sales del sistema o todos salimos del sistema cuando desencarnamos. Porque estar en el sistema es tener un cuerpo físico. En el Evangelio Apócrifo de Tomás, a mí me gusta mucho hablar de ese evangelio porque me parece que son las frases más, digamos, cercanas a esa enseñanza más primitiva del hermano y maestro Jesús.
Él dice allí que quien ha encontrado el sistema ha encontrado un cadáver. Quien ha encontrado el sistema ha encontrado un cuerpo. Lo estoy parafraseando, pero básicamente dice eso. ¿Qué es lo que te está diciendo? Lo que te está diciendo es que cuando te das cuenta que estás en el sistema, te das cuenta que estás dentro de un cuerpo físico. Un cuerpo que es perecible, que es efímero, porque va a llegar el punto donde tu cuerpo deja de existir, muere. Cuando muere tu cuerpo, tu esencia deja el cuerpo y sales del sistema. ¿Por qué? Porque para estar en este sistema se requiere de tener un cuerpo físico, un cuerpo de carne. Ok, digo esto como antesala para que se entienda que ¿qué es el viaje astral? El viaje astral es salirte del cuerpo físico. Si lo quieres ver, es como de repente es tener un vistazo adelantado de lo que es la muerte, sin morirte. O sea, experimentar el salirte del cuerpo sin desencarnar, experimentar la muerte de una manera controlada. Entonces eso es lo importante para mí, la importancia de aprender a hacer viajes astrales. Y ojo, esto no es que necesariamente todo el mundo puede hacer viajes astrales, sin duda. El que se lo propone lo logra. Pero también tú puedes tener otros mecanismos de conexión con lo que está más allá del cuerpo, con otros medios, con otras herramientas, con el péndulo, con las cartas, con las varillas, con los cuarzos. Hay muchos mecanismos de conexión. Con la meditación, hay muchísimos mecanismos de conexión. En mi caso, yo hablo del viaje astral porque es el que me apasiona, porque es el que a mí me gusta más, porque siento que permite una experiencia muy completa de lo que hay fuera del cuerpo, de lo que hay fuera del sistema. Entonces, de eso es lo que se trata. Bueno, de hecho, muchas personas están experimentando en este momento viajes astrales por varias razones. Una, por la elevación natural de la frecuencia del planeta, lo que es la resonancia Schumann elevándose. Y naturalmente también esas personas, si no tienen una vida muy compleja, muy complicada y logran ir con esa elevación de la frecuencia del planeta, logran entonces comenzar a tener experiencias astrales. Y la otra cosa también es que tú, por mérito propio de algunas otras encarnaciones, puedes ya estar colocado en un cuerpo específico con unas características astrológicas de entrada a esta realidad específica. Y en una familia específica, ¿verdad? Para que en algún punto de tu vida se te dé la experiencia astral. Y así esto te sirva para impulsar tu despertar. De esto se habla en el libro, como ejemplo, como el Pistis Sofía, el Evangelio de Valentino. Allí se puede leer lo que son enseñanzas de Jesús a sus apóstoles digamos, en lo que él llamaba la descripción de lo que ocurre cuando llegas a este sistema y cuando sales de él. Y en parte de las preguntas que hacen los discípulos allí, los discípulos hacen muchas preguntas de las diferentes maneras cuando se desencarna. Si desencarnaste libre de culpa, si desencarnaste habiendo estudiado, descubierto, teniendo conocimiento de lo que es el despertar, si desencarnaste así, si desencarnaste así. Ellos preguntan como temerosos de lo que ocurre cuando desencarnas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre después? Y entre esas diferentes, digamos, formas de desencarnar, ellos preguntan de las personas que tuvieron una buena vida, que digamos que cumplieron con su trabajo, fueron de alguna manera buenas personas, por decirlo de alguna manera, pero que no descubrieron, no se despertaron. ¿Qué pasa con esas personas? Y Jesús explica que cuando esa persona desencarna, que tuvo una buena vida, pero no se despertó, no supo nada de lo que es tomar conciencia, pero vivió bien, o sea, cumplió con su parte, fue una buena persona, X y Z, con lo que podríamos decir un buen humano. Ok, entonces esa esencia que se desencarna, a pesar de que no está despierta y que va dormida y va a ser colocada otra vez en la rueda del samsara y todo eso, va a reencarnar y los arcontes de traslado lo van a mover por otra vez para volverlo a poner. Pero hay unas seres que llaman en ese libro, lo llaman como las vírgenes, no me acuerdo ahorita el término, las vírgenes de... Un título le pone Jesús en ese momento cuando le está explicando a los apóstoles. Son unos seres femeninos que a ese tipo de esencias que han hecho mérito en su vida, en esa última vida, le ponen una marca, vamos a decir como que le ponen una estrellita, para que cuando los arcontes que lo van a depositar en un nuevo cuerpo, lo vayan a hacer, tengan que buscarle un cuerpo apropiado, un cuerpo que nazca con las
los ascendentes astrológicos correspondientes en la familia idónea para que pueda descubrir el secreto, que es que hay algo más allá del cuerpo físico. Entonces esas son las personas que de repente cuando están en su tránsito de vida se les da el viaje astral de manera espontánea en algún momento porque eso es lo que está programado para que se despierten sí o sí en esta vida. Bueno, eso lo explica el libro de Piste Sofía, que es uno de los libros que se estudian del gnosticismo. Yo no soy gnóstico, ojo, solamente le estoy comentando lo que yo lo que he leído y lo que yo he podido experimentar en mis viajes astrales. En mis viajes astrales yo he visto ese proceso de salida del cuerpo, porque yo he pedido en mis viajes astrales, por ejemplo, que me lleven a vidas paralelas donde ya he desencarnado, y que me permitieran observar de manera consciente lo que ocurrió conmigo al momento de desencarnar. Y entonces he como tenido ese vistazo consciente de lo que ocurre después de que desencarnas. Los sitios por los que pasas, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú sientas que... Porque el karma como tal no es algo que exista como per se, como lo queremos ver nosotros acá en esta vida. Como que, no, esta persona actuó mal, como es mal va a tener karma, no. Esto no es realmente no existe nada realmente ni bueno ni malo como tal, sino que esto tiene que ver es con tu percepción de lo que es haber aprovechado esta vida. ¿Mm? Eh, entonces, si tú sientes que cuando desencarnas que aprovechaste tu tiempo de juego aquí en este simulador, digamos que los procesos que vas a vivir que tienen que ver con procesos de limpieza, de purga para ser vuelto a reingresar en otro cuerpo, en otra funda nuevamente, eso van a ser muy sutiles y muy cortos. Y vas a pasar digamos, como por salones de tránsito simple y sin ningún tipo de inconveniente. Pero si tú cuando desencarnas te vas con la sensación, la creencia de que no aprovechaste el juego, te inculcaron el chip del pecador, de que eres un pecador, y te mueres pensando que eres un pecador. Entonces eso te lo tienen que quitar de alguna manera cuando estás en esos procesos. Los arcontes que te trasladan te tienen que llevar a sitios donde experimentes espiritualmente ciertos eventos que te quiten, que llegue el punto en que te des cuenta que eso que tú sientes que es malo no es realmente así y lo puedas soltar. Y entonces ahí es donde ocurre, donde se experimentan el paso por esos sitios que son como especies como de purgatorios. Los purgatorios son hechos a tu medida, dependiendo de la concepción con la que te fuiste. Por eso es que las creencias son tan peligrosas. Porque lo que tú creas como que es algo real, lo que para ti sea una creencia firme en ti, es lo que tú te vas a llevar cuando salgas de acá y es lo que vas a tener que experimentar y lo que te van a tener que quitar para que puedas volver a ingresar. Porque para volver a ingresar tienes que estar libre de todo eso que digamos que erróneamente programaste en ti. Nada, no, eso del juicio final, tal cual como nos lo hacen ver las religiones, no, Liris, nada que ver. Charlie, masón y mesificulero para nada, hermano. Nada de en ningún momento he sido masón. Ella me dice, ¿es posible no reencarnar si la conciencia fue despertada en este plano? Sí, es posible no reencarnar. De hecho, de acuerdo a esa conciencia que puedas tener, puedes esperar el momento idóneo para que tú consideres que es el idóneo para ti para reencarnar. Programar tu reingreso según tus condiciones. O, si así bien lo deseas, simplemente quedarte en esos entornos, vamos a poner etiqueta de superiores, cumpliendo con otro tipo de labores. O quizás yendo a otros simuladores, a otros niveles de existencia
donde todavía hay separación, donde todavía existe tu personaje, pero que son más sutiles, ¿no? Donde hay cierto nivel de evolución espiritual, más vinculada de lo que es la evolución material, que tampoco es que tenga nada de malo la evolución material, también es otra forma de evolucionar. Charlie dice, eras masón y te desvincularon. Para nada, pero tengo algunos amigos masones y chévere. O sea, todos son caminos y senderos respetables, donde tú puedes alcanzar lo que necesitas espiritualmente. En todo hay, en todo camino vas a encontrarte personas que estén evolucionando de una manera más material y otros que estén evolucionando de una manera más desapegada a la materia, hacia lo incorpóreo o hacia lo más corpóreo. Y esto es lo que puedes quizás identificar como negativo o positivo según sea o sea, según sea tu elección hacia donde tú estés caminando. Pero es algo que es referencial, no es que como que sea bueno o malo realmente. Mood dice, ¿cuál sería la diferencia entre un viaje astral y la muerte física? Bueno, que la muerte física viene acompañada de unos procesos ya establecidos para lo que va a ser el ciclo de volver o regresar si es lo que te toca. El viaje astral es una experiencia de quitarse el cuerpo de una manera más controlada, no tan regida por esos parámetros que yo llamo la economía de las almas. No hay ningún ser que te venga a buscar como tal para que hagas el proceso del ciclo, que es el que viene cuando desencarnas. Y tú vas a transitar de una manera, podríamos decirlo, como más libre en esos diversos planos que están más allá del cuerpo físico. Eh, y bueno, también hay que, va a depender un poco de cómo comiences tú esos primeros tránsitos astrales, porque esas capas superficiales a las cuales salimos, que están muy cerca de esta realidad, también tienen ciertos regentes. También tienen espirituales que se están tratando de controlar esas realidades cercanas a esta realidad, a este plano, perdón. Entonces también hay que estar preparado para eso, y por eso es que yo recomiendo tanto lo que es el salir en contacto con tu guía, con tu guardián, con tu mensajero, con tu daimonio personal. Porque precisamente esa compañía y esa guía en los primeros viajes astrales es súper importante para poder entender más rápidamente al sitio donde estás llegando, el poder ser de repente que te puedan sacar de ciertos lugares que no te conviene todavía transitar en estos momentos porque no los vas a comprender, porque no los vas a poder asimilar bien. Eh, y bueno, eso es como que básicamente cuando desencarnas, cuando yo viví mis momentos de desencarnar en esas otras vidas, ¿verdad? Inmediatamente comienzas un ciclo de tránsito. Un poco como eso que describen de que se ve esa especie como de halo tipo túnel y que después eres atraído a cruzar ese túnel y después llegas a diferentes salones de depuración y después de esos salones de depuración vuelves a pasar como te muestran ciertos momentos de tu vida donde son los que donde tú sientes que todavía tienen que hacerse hincapié para liberarte de esas sensaciones que tienes todavía como de impureza de lo que viviste, y para después volver a ser colocado digamos, en otra entrada o en otro
grupo para acceder otra vez, porque cuando vuelves a entrar a esta realidad se entra como a través de terminales. Son como terminales espirituales y donde estás siendo llevado por seres espirituales que llevan grupos de esencias que están encarnando en ese momento. Y también, también dependiendo de ese nivel de, digamos, de conciencia que tengas, los equipos con los cuales tú encarnas se realiza como una reunión multidimensional antes de entrar, donde se afinan ciertos momentos que están programados para tu vida, condiciones de cosas que tú quieres experimentar puntualmente y que en las cuales te van a ayudar las personas con las que te vas a encontrar, y es lo que llamamos contratos álmicos. O sea, tú te encuentras con una pareja porque vas a vivir ciertas cosas y ella va a aprender algo de ti, tú vas a aprender algo de ella, y eso está programado para que ocurra de esa manera. Hay una combinación de libre albedrío con eventos ya establecidos a ser vividos. Y eso se realiza con ese equipo almático y tú puedes ver si ya estás, digamos, más consciente, porque esto tampoco es que estás 100% consciente de todo de una vez desde el principio, ¿no? Tú como vas como en grados de que aumentando esa conciencia. Entonces tú puedes ver, cuando pides ver esos momentos de revolver a encarnar, puedes ver esas reuniones que se dan con ese equipo almático y donde hay ciertos acuerdos puntuales y modificaciones de esos eventos antes de ingresar, antes de ser trasladado nuevamente para volver a encarnar. La cremación afecta a la reencarnación. Bueno, mira, desde mi óptica eso no tiene ningún efecto en la reencarnación, porque primero que vas a reencarnar mientras tengas experiencias que necesites seguir teniendo en esta realidad, en este juego, en esta simulación. Vas a reencarnar, ¿no? O sea que no hay forma de que eso cambie porque te cremen o no te cremen. Que no reencarne vas a depender de que ya tú cumplas con lo que son tus experiencias y logres el aprendizaje que vienes a tener en estos planos, en este plano terrenal. Además de que otra cosa que tienes que considerar es que el cuerpo físico es lo físico. O sea, lo material, la materia se está constantemente transformando, construyendo y destruyendo en un ciclo infinito. Y así nuestros cuerpos también. La eternidad de lo físico es así, de esa manera. Un ciclo infinito de construcción y destrucción. Nacimiento y muerte, salud y enfermedad, juventud y vejez. O sea, la materia tiene ese ciclo, el cual tenemos que aceptar y que forma parte de ella. Es la forma en que la materia tiene existencia y es digamos, podríamos decir que de alguna manera describimos la eternidad de la materia es así, un ciclo de transformación. Y esa parte de la materia está identificada con los centros inferiores, con todo lo que viene más abajo del plexo solar, con lo que es el chakra ombligo, con lo que es el chakra sacro, con lo que es el chakra raíz. Y esos son los tres árboles que sí perecen. O sea, y hay otros árboles superiores, el plexo, el corazón, la garganta, el tercer ojo, la corona, que son los árboles del paraíso que no perecen, que son los que nos explica también el hermano y maestro Jesús, que son los 5 árboles de los cuales no cae nunca una hoja y nunca perecen, que están en el paraíso. ¿Por qué? Porque estos centros superiores, si te los llevas, tu esencia permanece con ellos porque pertenecen al espíritu, a lo no corpóreo. En cambio, los centros inferiores, lo que es raíz, sacro, ombligo, pertenecen a la materia. Entonces son constantemente destruidos y vueltos otra vez a crear y como reseteados en ese ciclo infinito de la materia. Entonces, desde mi óptica, la cremación no afecta en nada en eso porque es materia transformándose que tiene que seguir su ciclo. Así como que si también ponen al cuerpo en una fosa, también se va a transformar en lo que corresponde, otra vez en tierra, otra vez en polvo, otra vez forma parte de la naturaleza y otra vez vuelve otra vez a su ciclo.
Micro, si me quieren manipular a mí y mi familia psíquicamente y solo yo soy psíquico, ¿cómo hago? Mira, Micros, eso es algo que se tendría que conversar de manera detallada. Si quieres me escribes un mensaje para poderte de repente ayudar en ese particular. Pero lo que sí es que, mira, hay que aprender a crear barreras espirituales, barreras mentales, y hay que fortalecer la mente. Eso es lo principal, tener una mente fuerte. Si nosotros somos débiles de pensamiento, no tenemos estructuras mentales fuertes, vamos a ser manipulables siempre. De hecho, lo que nosotros llamamos manipulación en este simulador, somos manipulados, estamos en una granja, son puras etiquetas que nosotros los humanos nos ponemos para no hacernos responsables de nuestra propia fortaleza psíquica y mental que debemos construir. Entonces, mira, eso es algo que se construye, eso es algo que se tiene que estudiar y sería como muy particular lo que tendríamos que hablar para decirte cómo podrías defenderte. Esto en un inicio, ¿verdad? Parte de comenzar a usar mecanismos de protección que simplemente son como especie de rituales mentales, ¿verdad? Que te ayudan a empoderarte y a elevar esa frecuencia lo suficiente para que no entre ningún tipo de ataque psíquico en ti. Y eso mientras tú logras realmente el objetivo principal, que es elevar tu frecuencia a un punto de sentir o reconocer lo que realmente eres, que es un hijo del Padre Inconocible. Y si eres un hijo del Padre Inconocible, ya lo reconociste en ti, o sea, te reconoces como un Cristo, entonces tú tienes derecho a reinar sobre todas las creaciones de tu Padre. Y entonces si reinas sobre todas las creaciones de tu Padre, reinas sobre cualquier tipo de creación psíquica de cualquier persona que está utilizando realmente son mecanismos de magia más baja. De magia baja. Entonces, en un inicio, bueno, esto habría que hablarlo con detalle. De repente te podría recomendar algunos libros de brujería psíquica para que tanto tú como tus familiares puedan aprender lo que es el mecanismo de cierres herméticos de protección, lo que son escudos energéticos, este tipo de cosas que son las que en un inicio necesitamos como para tener esa tranquilidad mientras seguimos fortaleciendo esa energía crística en nosotros. Y digo crística no por... O sea, yo siempre tomo mucho de ejemplo a Jesús, pero esto es igual como que si estuviésemos hablando de cualquier otro maestro, si estuviésemos hablando de un Krishna, si estuviésemos hablando de un Buda, ¿verdad? Todos son Cristos. Quiero también explicar eso y decirlo para que se entienda que aquí no estamos hablando ni de cristianismo, ni de catolicismo, ni ningún tipo de religión. De nada, Charlie, me agrada mucho que te sirva. Bienvenido siempre. Micros, me puedes mandar un mensaje privado, hermano, con mucho gusto. En mi perfil me puedes escribir y ahí yo te voy a responder. De repente me tardo un poquito para responder, pero siempre respondo todos los mensajes que me envían. Los animales protegen, dice Giselle. Mira, tengo experiencias particulares con las mascotas interesantes. No te podría decir que todos los animales protegen, pero sí hay cierto nivel de, digamos, de interacción espiritual con algunas mascotas. En mis viajes astrales, en algunos casos, hay mascotas que ya tienen cierto cuerpo astral. Y también hay algunos humanos que por alguna razón, en vez de evolucionar en su siguiente cuerpo humano, por alguna razón han involucionado y están ocupando un cuerpo animal en esta vida. Pero cuando tú los buscas astralmente, los consigues y los puedes ver como humanos todavía, como en su cuerpo astral en forma humana. Sí, se ve que tienen ciertas, como no son humanos, como un cuerpo humano como totalmente fuerte y constituido, son como un poco más como un cuerpo como más escuálido.
entendiéndose que simbólicamente esto significa que son como humanos en proceso de fortalecimiento espiritual. Pero normalmente estas mascotas que tienen estos cuerpos astrales sí sirven de alguna manera, tienen cierto nivel como de propósito al estar acompañándote. Tienen cierto nivel como digamos, de misión al estar contigo para ayudarte con ciertas cosas. Y bueno, hay que también hablar específicamente de los gatos como tal. Los gatos son animales que tienen digamos, como eh, ya una cierta configuración espiritual para ver más allá de lo que se ve materialmente. Y bueno, en muchas culturas como la egipcia, el gato es considerado un ser que puede ir entre los dos planos. Entonces, por allí tenemos, se puede comprender eso, se puede quizás inferir que sí tiene cierto nivel de importancia en la compañía a nivel espiritual. Siento que alguien me está dañando, dice Frankie, me está dañando lo que está afectando mi salud. ¿Cómo puedo proteger mi energía? Mira, Frankie, yo te diría que hay que hacer una exploración astral. Si quieres, puedes escribirme y acordamos una consulta para revisarte astralmente. Cuando yo busco a alguien astralmente, normalmente llegamos a un punto de encuentro y realizo lo que es un escaneo energético de su cuerpo astral. Este escaneo es similar imagínate como cuando se saca la fotocopia de una hoja, que pasa un haz de luz por toda la hoja. Es algo similar, pero con tu cuerpo en el astral. Entonces, cuando se escanea tu cuerpo y se pasa ese haz de luz del Padre por todo tu cuerpo, todo lo que son cargas energéticas o energías que no son favorables para ti, en ese momento se visualizan y salen de tu cuerpo astral. En ese momento se detectan trabajos energéticos, brujerías, diferentes cosas, seres que están pegados a ti, parásitos espirituales que pueden estar consumiendo tu energía, envíos de energías negativas. En ese momento del escaneo aparecen se manifiestan y se puede ver qué es lo que está haciéndote o afectándote. Y bueno, si es propicio, se depura ese ser, se expulsa ese ser. O somos llevados espiritualmente, incluso muchas veces me ha ocurrido que me llevan a los lugares donde se ha hecho ese trabajo, ese entierro, esa brujería, y se hacen procesos energéticos para deshacerlas. Entonces, eso es algo que se tendría que hacer en una consulta específica para poder ver qué es lo que te está ocurriendo. De entrada, yo ahorita lo que te podría recomendar es que aprendas a hacer el círculo mágico para que todos los días te protejas al dormir con ese círculo. Y bueno, hay algunos otros mecanismos de protección que también se pueden estudiar, y si me escribes también te puedo recomendar algunos libros. Mod dice, excelente like. Gracias, Mod. Gracias por tu comentario. Maya dice una preguntita. ¿Por qué se dice que en el astral no se puede llegar al Vaticano? Bueno, está interesante tu pregunta, Maya. Hay algunos sitios que en el astral están custodiados. Digamos que hay una capa muy cercana a esta realidad, que es como, yo le llamo, es como una copia de este plano, pero es una copia en el astral, donde todo lo que existe aquí está allí, espiritualmente. Entonces, digamos que pueden haber instituciones, gobiernos, sociedades, que al conocer que hay posibilidad de acceder espiritualmente a esos lugares y que hay información en esos lugares que no quieren que se conozcan, colocan guardianes, colocan seres que custodian, e incluso tienen viajeros astrales dedicados a resguardar esos lugares. Entonces eso ocurre con el Vaticano. En el Vaticano hay ciertas zonas a las que es difícil entrar porque están siendo custodiadas por guardianes. Sin embargo, no hay lugar al que tú no puedas entrar astralmente. Y esto te lo digo, te lo puedo
confirmar porque yo mismo he podido ir al Vaticano astralmente. Hay un video que lo puedes buscar entre todos los que tengo compartido. Ya hace bastante tiempo, digamos que conté esa experiencia de ir al Vaticano astralmente. Para poder ir, lo que yo tuve que hacer fue usar unas vestiduras sagradas que le pedí encarecidamente a el Padre, la Fuente, el Origen, Dios, el Creador, como le quieras llamar, que me permitiera usar. Esas vestiduras sagradas me permitieron acceder en ese lugar y poder contrarrestar, digamos, como las embestidas energéticas de esos guardianes que estaban allí. Entonces, de esa manera es que yo lo pude lograr esa noche, el entrar y, bueno, ver algunas cosas interesantes allí en el Vaticano, en los sótanos del Vaticano, en las bibliotecas que están en los sótanos del Vaticano, incluso los templos que hay en la parte, en los sótanos del Vaticano. Entonces, bueno, eso está allí. Si quieres ver esa experiencia astral, la puedes ir a buscar y para que como que puedas tener un vistazo de cómo se hace. ¿Y qué secretos tendría el Vaticano? Bueno, muchísimos. Imagínate textos antiguos, situaciones vividas con algunos papas o personas pertenecientes a los grupos más cercanos al papado. Y los templos que hay en los sótanos son templos que están vinculados a la masonería, al rosacrucismo, eh, y también hay como una especie de, que es lo que pude ver yo, ¿verdad? Como una especie de fuente en los sótanos, un caudal de agua que es utilizado espiritualmente para ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te podría contar ahorita. Listo, Maya, genial. Mood dice, ¿cómo se realiza el círculo mágico? Bueno, si me quieres me escribes, Mood, y con mucho gusto te lo explico. Pero es algo bastante sencillo. Tú lo que tienes es que visualizarte. Por eso es que el punto muy importante es la meditación. Porque si tú no meditas de manera rutinaria, no tienes control de tus pensamientos, entonces te va a costar mucho visualizar. O sea, concentrarte en una imagen, enfocarte en una imagen, te van a llegar los pensamientos que te van a atacar y no vas a poder ritualizar con tu mente. La mayoría de las cosas que yo enseño son rituales psíquicos. Yo no te voy a explicar que tienes que hacer un círculo de sal, ni que tienes que poner unas velas aquí y allá. Eso es muy poco lo que yo te puedo decir que de manera ritualista que hagas. En algunas ocasiones enseño un ritual o indico un ritual físico porque sé que esa persona todavía no está digamos, en la posibilidad de lograr hacerlo psíquicamente con su mente y que necesita inducirse a través de magia ritual para poder alcanzar el mismo resultado desde lo físico. Pero por eso es que yo recomiendo que lo primero es meditar. Pero bueno, imaginemos que tú sabes meditar. Entonces, si tú sabes meditar, tienes que visualizarte haciendo un círculo de color blanco, entrando dentro de ese círculo, y ese círculo te tienes que situar como mirando hacia el norte, ¿verdad? Dentro de ese círculo en tu mente, y vas a llamar la presencia de los 4 regentes de los puntos cardinales, que son los regentes de los elementos, y esos regentes son arcángeles. Y tú vas a llamar a la presencia de Uriel, del arcángel Uriel delante de ti, vas a llamar a la presencia del arcángel Rafael detrás de ti, vas a llamar a la presencia del arcángel Miguel a tu derecha y vas a llamar a la presencia del arcángel Gabriel a tu izquierda. Eso es, pero cuando tú estás llamando a esas presencias, tú tienes que visualizar a los elementos. Si estás llamando a Uriel, tú tienes que visualizar a la tierra. Tienes que visualizar movimientos de tierra, montaña, árboles que están creciendo en el bosque. O sea, imaginar lo que es el elemento tierra. Si estás llamando al arcángel Rafael, que es el elemento aire, tú tienes que imaginar ráfagas de aire, tormentas de aire. Tienes que verte, visualizar y sentir que estás envuelto en ese aire alrededor tuyo, que representa también al espíritu. Si estás llamando a Miguel, ¿verdad?
que representa el elemento fuego. Tú tienes que imaginar que tienes una columna de fuego a tu derecha y sentir las llamas del fuego que están a tu derecha. Y cuando estás llamando a Gabriel, a tu izquierda, a Gabriel representa al agua, tienes que sentir que estás dentro del mar, en las olas de un río, y sentir el agua a tu alrededor. Y entonces en ese momento has hecho el círculo mágico. Ahí puedes agregar algunas cosas adicionales, como es la conexión con la energía celestial a través de provenientes del Padre Inconocible, pasando a través de Metatron y llegando hasta ti, entrando por tu corona, por tu tercer ojo. Y también agregar una conexión con la energía de la diosa dragón a través del chakra raíz por debajo. Y así estás envuelto en un círculo mágico. Eso te va a generar sensación de protección y de fortaleza. Entonces, eso es hacer el círculo mágico. José dice, ¿qué puedo hacer ahorita para invocar sanación absoluta sobre mi esposa? Algo poderoso y efectivo. José, mira, lo primero que yo te recomendaría en ese particular es comprender que toda enfermedad tiene un origen normalmente emocional. La enfermedad nosotros solemos verla como algo malo que llega a nuestra vida, pero la enfermedad realmente es un llamado de atención hacia un aprendizaje que no hemos logrado obtener. Esa enfermedad ahorita se está manifestando como una enfermedad que tú ves como algo duro de vivir, como algo grande, fuerte, que te está causando dolor a ti y a tu esposa. Pero eso hace años atrás fue un llamado leve. Fue una experiencia que no logró internalizar y que fue evadida. Entonces, y eso se fue con los años, se presentó nuevamente como otra experiencia más fuerte y se volvió a evadir, y nuevamente como otra experiencia más fuerte y se volvió a evadir, hasta que llega un momento en que la única forma de que se cumpla el propósito de la vida que está detrás en ese aprendizaje pendiente es con un llamado de atención muy fuerte que se representa en esa enfermedad. Entonces, lo que yo te puedo recomendar ahorita, porque otras cosas serían más complicadas de explicar, es hacer una introspección. Habla con tu esposa y haz una introspección de cuáles son esos eventos en la vida que han tenido impacto emocional y que no han sido trabajados. Y vaya hacia atrás lo más que pueda, incluso hasta la infancia, hasta incluso si puede hasta el vientre de la madre, anotando cuáles son esas experiencias. Y después hay que hacer un trabajo de repetir y transmutar y revivir mentalmente esas experiencias, transmutándolas, como superándolas, actuando de manera diferente, digamos que invirtiendo lo que hicimos que sentimos que no fue lo apropiado. Eso te va a dar una experiencia, es una forma de lograr conseguir ese punto de sanación, ¿verdad? Que todavía ese aprendizaje que todavía no han tenido. ¿Y qué es lo que está originando la enfermedad? Cuando nosotros logramos el aprendizaje, la enfermedad desaparece. Y cuando vamos al astral o hacemos algún trabajo espiritual, realmente lo que hacemos es espiritualmente llevar a la persona en el astral a esos momentos y a ver cuáles son esas informaciones que necesita para aprender. Y entonces cuando aprende desaparece la dolencia o ocurre lo que llamamos el milagro, pero el milagro se manifiesta de acuerdo a la forma en que tú lo puedas entender, con una medicina que aparece, con un doctor específico, o si la persona está alineada espiritualmente, con un milagro instantáneo como los que quizás hemos estudiado o visto que hacía el hermano y maestro Jesús. Entonces, eso es lo que te puedo decir por ahora, José, y estoy seguro que más tarde vamos a hablar o en el transcurso del día de mañana vamos a estar hablando. Exacto, Chuel. Hay que sanar desde la raíz. Claro que sí, José. Como te dije, vamos a hablar y te vamos a dar una mano desde el astral también.
Yo estoy yendo más hacia lo sutil, pero también a veces me veo la necesidad de ir a lo carnal, dice Micros 808. Eso está muy interesante lo que dice Micros, porque realmente lo que tienes es que tener un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Si nosotros en esta existencia física que tenemos descuidamos uno de los dos lados, estamos en desbalance. Si nos comenzamos a querer estar solamente conectados con lo celestial, en el corto plazo nos vamos a ver como cualquiera de estos influencers de la New Age que están lanzando tips a cada momento, digamos, de rituales vacíos para lograr la abundancia material, para lograr el dinero, para lograr la casa, para lograr... entendiendo la espiritualidad de una óptica, digamos, que no es la más apropiada. Pero tampoco nos vamos a olvidar de lo material. O sea, también tenemos que cultivar lo que alimenta el cuerpo. La energía que entra por nuestra raíz, que es la energía femenina, porque la energía femenina es la que crea. La energía femenina es el vientre creador. Entonces, si nosotros estamos en esta realidad, necesitamos de ese vientre creador, necesitamos de esa energía femenina, que es la parte material, que es lo que representa la sexualidad, lo instintivo, la supervivencia, la búsqueda de tener digamos, esa abundancia en nuestra vida, que tengamos un techo sobre nuestras cabezas, que estemos resguardados. Pero tenemos que mantener un balance entre esas dos cosas. No se trata de sacrificar lo carnal por ir a lo celestial, ni sacrificar lo celestial por lograr lo material. No. Se trata de equilibrar esos dos lados de nosotros. ¿Por qué? Porque si estás en esta vida y estamos también apuntando a tener una vida de plenitud, ¿verdad? Esa vida de plenitud necesita de que se creen cosas en nuestra vida que nos den esa plenitud. Y no hay nada que se cree sin una combinación de la energía masculina y femenina. Y de alguna manera, si queremos verlo, aquí en esta dualidad, siendo lo que somos acá, la energía masculina viene de arriba y entra por la corona, y la energía femenina viene de abajo y entra por la raíz. Entonces, esas son las dos fuerzas que nosotros tenemos que equilibrar para que se engendre lo que necesitamos para tener una vida en plenitud. Y esa vida en plenitud es lo que le decimos a la montaña que se mueve y se mueva. Eso es lo que significa cuando Jesús decía eso. Entonces, no hay que sacrificar nada. No hay que sacrificar nuestro lado instintivo, nuestro lado carnal, ni en preponderancia de lo celestial, ni tampoco hay que sacrificar lo carnal en preponderancia sin sacrificar lo espiritual en preponderancia de lo material. En esta existencia que tenemos aquí, tienes que ser como el mago, equilibrando todos los elementos. ¿Consideras que lo que dice el Vaticano es la misma predicción de lo que decía el hermano y maestro Jesús? No, para nada, para nada. De hecho, Jesús sabía que sus apóstoles se iban a equivocar, pero sabía que era un error necesario. Jesús sabía que Pedro era la roca sobre la que se iba a cimentar la iglesia, y que esa iglesia iba a ser una iglesia que iba a estar distorsionada y dogmatizada. Sin embargo, también sabía que era la única forma de transmitir un mensaje generacional en la humanidad, y que era algo que era necesario que ocurriera. Era la única forma también de que hoy en día hablemos de un Jesús. Entonces, era como algo necesario en parte del camino. Para mí, desde mi óptica, hoy estamos llegando ya a los tiempos de el soltar las religiones, el soltar a las iglesias, porque ya nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos una conexión directa con nuestro Padre, que es el verdadero mensaje primitivo de Jesús. Entonces, no es el mismo mensaje, porque todavía estas instituciones están tratando de cimentar su poder y de no desaparecer. Y bueno, de eso es lo que se trata. La iglesia siempre te va cualquier iglesia, de cualquier religión, te va a servir quizás como un punto de partida. Porque cuando estamos en un inicio, quizás necesitamos que nos enseñe a leer. Esto es como la escuela. Las religiones, que si las quieres verlas, son como la escuela. O sea, tienes que ir a un sitio donde te enseñen a leer, pero después que ya sabes leer, tú eres responsable de decidir qué libros vas a leer.
Pero si te quedas en una religión, si te quedas en la iglesia, vas a leer solamente el libro que ellos te quieren que leas y como ellos quieren que tú lo leas. Con las partes que ellos no quieren que tú leas, que se las borran y se las quitan. En cambio, cuando tú ya te reconoces a ti mismo y descubres esa libertad de tránsito, entonces tú te permites beber de todas las fuentes y tomar lo que necesitas de todas las fuentes. De chico sabía, no sé mucho, realmente Sub-Zero. Blavatsky, sí he leído de a Blavatsky. Pienso que eh, la doctrina teosófica tiene bastante aristas interesantes. Eh, Sin embargo, creo que también llega a un punto donde se dogmatiza también. Bueno amigos, aquí ya son las 10:30. Me voy despidiendo. Las preguntas han estado muy buenas, tal como dice Chun-Li hoy. Seguramente en estos días de fiesta voy a estar haciendo algunos otros live, aprovechando que hay un poquito como de descanso en el trabajo y en las consultas. Agradezco a todos los que estuvieron presentes, a los que enviaron sus regalos, a los que hicieron sus preguntas, a los que compartieron el live. Me encantó, como siempre, estar con ustedes aquí, conversando y hablando de las dudas que han tenido, compartiendo sus experiencias. Agradezco a todas las personas que compartieron sus experiencias y a las personas que me han ya contactado y que me han mandado mensajes privados. No se preocupe, yo voy a responder todos los mensajes. Y también, bueno, quiero recordar que están abiertas las consultas astrales todavía y las lecturas de tarot para los que estén interesados en tener una consulta conmigo o una lectura de tarot también. Bueno, me voy despidiendo por ahora. Les mando un beso y un abrazo a todos. Chao.